Esto ya lo hemos visto y tal vez nos hace falta un poco de conciencia que en un mundo cada vez más tecnológico, los residuos electrónicos o RAE se han convertido en uno de los desechos de mayor crecimiento y complejidad. Y esta es la parte más difícil, ¿eh? Chile enfrenta un desafío urgente, apenas una fracción mínima de estos residuos se recicla. Cerca de un 3%. No digo que es nada, pero es muy poquito. Mientras que toneladas de aparatos obsoletos se acumulan con componentes tóxicos y metales también valiosos. Para comprender mejor este problema y las oportunidades que ofrece, conversamos con César Sáez, académico de la Universidad Católica y especialista en valorización de residuos y energías renovables, quien nos ayudará a entender cómo podemos avanzar hacia una gestión responsable de estos residuos. ¿Cómo estás, César? Un gusto saludarte. Muy buenas tardes, muchas gracias por invitarme. Un gusto de tenerte acá para conversar de este tema que muchas veces pasa imperceptible. Vemos a diario que la gente anda con un celular en la mano, pero no es el único aparato electrónico, ¿verdad? Y de repente aparece una generación y uno dice, a ver, esto ya lleva un año y medio, no, están en oferta, viene un Cyber Day, ¿verdad? Un Cyber Friday, un día de ofertas, ¿verdad? Lo voy a cambiar. Sí. Y ya no se sabe qué hacer porque muchas veces pasan 2 generaciones anteriores y uno dice, lo guardo, en algún minuto lo ocuparé. Entonces, ¿qué se entiende en primer lugar por estos residuos electrónicos y cuáles son los ejemplos más comunes en nuestra vida diaria? Uno de ellos, yo lo acabo de mencionar, y es el celular. Ciertamente, la verdad que es más familiar de lo que uno piensa, ¿no? Uno utiliza distintos artefactos eléctricos y electrónicos que cuando termina su vida útil se transforman en residuos eléctricos y electrónicos, incluidas pilas, ¿no? Claro. Y la verdad que si uno se da vuelta por algunos puntos limpios que ya recolecta estos residuos, se da cuenta de lo que más hay. Lo que me ha tocado observar, por ejemplo, televisores. Un montón de televisores en desuso y algunos de pantallas en conjunto planas, con su control remoto. A veces no, a veces sí, a veces no, claro, monitores, por ejemplo, de computadores, portátiles, laptops, qué sé yo, es lo que más se ve de residuos electrónicos. Pero también un secador de pelo, una plancha, un refrigerador, inclusive son residuos eléctricos de gran volumen que también nos preocupan. Y tú diste en el clavo, el consumismo, eso de consumir por modernizar, más que consumir por necesidad. No le llama consumir, dice, no, es que hay que renovar. Claro, hay que renovarse. Te meten en la cabeza eso que es necesario renovar. Bueno, a veces sí, a veces no, pero el consumismo ciertamente es una de las principales causas de una generación muy alta de residuos eléctricos y electrónicos, donde el reciclaje tiene un aporte, pero no es la solución. No es la solución, ya. ¿Y por qué estos residuos electrónicos son considerados un problema ambiental y social creciente? Fíjate, porque están formados de muchas cosas distintas. O sea, tienen metales, plásticos, pero además en sus componentes electrónicos pueden tener metales pesados. Las soldaduras a veces tienen estaño, plomo, que son metales que pueden ser y que son necesarias para su construcción. Pero por supuesto, claro, y tienes las tarjetas de circuitos, donde están los chips, estos chiquititos, ¿cierto? Que además pueden tener metales valiosos, pueden tener algo de oro, algo de platino, que además es un recurso, ¿no? Se habla ahora de minería urbana, de aprovechar estos metales que hay en los residuos para darles una segunda vida. Que entre paréntesis, para no tentar, no es llegar y sacarlo, digamos, no es que venga una pieza de oro, sino que hay que desmontarlo, saber cuál es, en fin, es una especie de minería, ¿verdad? Urbana, tal como tú dices, en el sentido que hay que saber dónde extraer. Sí, lo que dices tú es súper importante, porque con ese afán de extraer, por ejemplo, los metales valiosos, hay gente que los toma las tarjetas de circuito y las apila y las quema. Y muchos de esos plásticos tienen compuestos que son anti-llama, ignífugos, ¿no? Claro, y que retardan, en caso de que se sobrecaliente, se incendie, retardan esa llama, digamos. Como el PVC, que tiene cloro, como compuestos que son a base a bromo, y si tú los quemas generan gases que son sumamente tóxicos y complicados además. El polvo que queda justamente del procesamiento también lo puedes inhalar y pueden contener metales, o los lixiviados, cuando ya van generándose líquidos, son también muy contaminantes. Así que hay que tener mucho cuidado con los RAE, aunque parezcan inocentes, no lo son tanto si están mal gestionados. O sea, tienen un grado de utilidad en esta economía circular, ¿verdad? Porque se pueden extraer estos productos bajo este concepto de minería urbana, es decir, lo que se genera en las ciudades, se recolecta, ¿cómo decirlo?, se acopia y se separa para obtener, darle nuevamente valor a lo que es valioso y lo que es residuo, definitivamente, como lo conversábamos hace un momento, no queda otra alternativa que confinarlo porque son muy complejos, muy peligrosos. Por ejemplo, el cadmio, que es un metal pesado.
Sí, la verdad que uno pierde de vista un poquito lo peligroso que puede ser. Por ejemplo, hemos evolucionado, ¿no? Un televisor antiguo, esos que tienen pantallas grandes de rayos catódicos, podía tener varios kilos de plomo. Ahora las pantallas son más planitas, tipo LED o LED o QLED, qué sé yo, pero tienen otros compuestos, también puede tener un poquito de mercurio. Entonces, si bien hemos ido evolucionando hacia que genera daño neurológico. Claro, claro. Si vamos evolucionando hacia materiales que son más amigables con el ambiente, que tienen menos compuestos peligrosos, los tienen igual. Ya. Los tienen igual, digamos. O sea, hay que ser cuidadoso con, en general, todo el aparato, de dejarlo en un lugar de acopio, de reutilización, como se ve en la imagen, y no, ¿cómo decirlo?, atreverse a buscar algo valioso porque puede tener una condición peligrosa en su manipulación. Sí. Exactamente. Uno dice, por ejemplo, voy a dejar este televisor que está en desuso afuera en la calle por si alguien le sirve y lo repara. Pero lo que va a pasar es que el camión va a tomar ese televisor, lo va a echar al contenedor, lo va a mezclar con basura. Junto con los residuos de alimentos. Exactamente. Va a llegar al relleno sanitario, medio partido, medio molido. El relleno sanitario, las condiciones son de ácidos orgánicos, de digestión anaeróbica, y en esas circunstancias puede que se produzca una extracción ácida, una lixiviación de esos metales que pasen ahora de la fase del residuo a una fase líquida, y empezamos a transportar metales hacia fases que no podemos controlar. Entonces tampoco es una buena idea dejar que el camión se los lleve. Claro, o sea, es muy cómodo, pero también, digámoslo con claridad, es muy irresponsable en los tiempos que vivimos, porque somos en Santiago, o sea, hablamos de una ciudad muy grande como Santiago, somos 8 millones de habitantes, supongamos que solo calculamos el 1% de gente que deseche estas cosas, son prácticamente 80.000, ¿cómo se llama?, personas que van a desechar, hablemos en un mes, 80.000 televisores, por ejemplo, o 80.000 aparatos electrónicos que van a tener una serie de componentes tanto valiosos como peligrosos. Y en ese sentido, a propósito de ese cálculo, ¿qué cifras manejamos hoy en Chile respecto a justamente la generación y reciclaje de estos residuos? Lo primero, generación. Sí. Generación. Bueno, se habla de 200.000 millones de 200.000, toneladas de estos residuos al año. 200.000 toneladas. Toneladas, claro. O sea, no 200.000 aparatos, sino que 200.000 toneladas. Toneladas, claro. Pero de las que se recicla muy poquito. Estamos hablando de un 3, un 5%. Tenemos por ahí un marco regulatorio que le falta el reglamento, que pronto va a entrar en vigencia. La ley RED, que pronto va a generar, toda una actividad un poquito más formal. Pero hay mucha actividad informal todavía que requiere cierto cuidado. O sea, hay que capacitar a la gente que recicla, que se proteja, que cuide el entorno, que lo haga de manera sostenible, ¿cierto? Y con los elementos de protección adecuados, que tome conciencia de que son residuos valiosos. De hecho, se estima un mercado de más de 90.000 millones de dólares en los residuos eléctricos y electrónicos del mundo. O sea, es mucho dinero, pero cuesta mucho sacarlos, que no se engañen por ahí, ¿no? Claro. Es de manejo de cuidado, digamos. Ya. Y en este mismo sentido, ya lo habíamos conversado en alguna medida, pero ¿qué riesgos implica desechar, por ejemplo, un celular o un computador en la basura común? Los rellenos sanitarios tienen estos geotextiles, ¿verdad?, que evitan la infiltración, justamente cuando se mezclan todos estos componentes orgánicos que generan líquidos propios de la descomposición orgánica, ¿verdad? Pero también hay una mezcla con estas otras cosas. Tú mencionabas hace un rato las pilas, por ejemplo, que tienen un alto contenido de plomo, ¿verdad? Entonces, ¿qué implica desechar un celular o un computador en la basura común para, comillas, deshacerse fácilmente de ello? ¿Cierto? Bueno, si boto un celular cualquiera, ¿no?, y el celular tiene carga, al romper el celular, al romper la batería, puedo liberar esa energía de forma muy rápida y generar un incendio, por ejemplo. Ese es uno de los riesgos. Ese es un problema, ¿no? Ahora, si eso no pasa y llega a un relleno sanitario donde las condiciones son un poquito más ácidas por la descomposición de los residuos, eso puede lixiviar o extraer ciertos metales. ¿Qué significa lixiviar? Significa sacar, digamos, estos metales que están, por ejemplo, en la soldadura, en estos circuitos, por acción química, corrosiva, ¿cierto?, estos metales, y llevarlos a una fase líquida. Entonces, deshacerlos en el fondo. Los disuelven y quedan justamente en el lixiviado, que es este líquido de la basura. Los rellenos sanitarios tienen 3 funciones, ¿no? Proteger o confinar a los residuos con estos geotextiles que dices tú, para que no pasen hacia abajo, para hacia que el no suelo. infiltren.
también contener el gas que se produce, porque obviamente es metano y con su efecto invernadero muy potente. Claro. Entonces tienes los residuos sólidos, la fase gas que se genera y la fase líquida debe estar contenida. Pero si además le agregamos metales a esos lixiviados, los hacemos más difíciles de tratar y todavía generamos un problema adicional. En el fondo, estos residuos, si no se tratan, si no se utilizan, si no entran a la economía circular, impactan no solamente las aguas, sino que también el suelo y también la atmósfera, por estos cambios, ¿verdad? Por estos procesos que se realizan en esos ambientes. Y cuando estamos hablando de rellenos sanitarios, hablamos de los vertederos ilegales, ¿verdad? Claro. La cosa es mucho más complicada porque contaminan por infiltración después de una lluvia, por ejemplo, todos esos ácidos comienzan a infiltrarse. Sí, en forma de ácido, después ese líquido se seca y quedan partículas muy finas que son transportadas por el viento, o sea, se genera todo un problema, como bien dices, asociado a esta disposición descontrolada, vertederos ilegales. Veamos ahora el lado un poquito más positivo. ¿Cuál es el rol de la ley REP en la gestión de estos residuos electrónicos en Chile, particularmente, ¿verdad? ¿Y qué valor, qué es lo que se puede extraer y en qué porcentaje puede servir eso todavía ya no desechos, sino que recursos? Sí, sí. Bueno, como tú dices, no todo es negativo, ¿no? Hay un valor intrínseco de los componentes que hay en los residuos eléctricos y electrónicos. Y ese valor puede estar asociado a los distintos componentes que se reciclan habitualmente, ¿no? Plásticos, metales, qué sé yo. Plástico para fabricar a veces juegos infantiles en las plazas, cajas, por ejemplo, pallets, en fin. Cierto, claro, hay tantos usos de los plásticos que contienen estos materiales. Pero sobre todo los componentes electrónicos, las tarjetas de circuito, los chips, que ahí es donde está el problema. Ya. Tenemos polímeros en base a compuestos peligrosos, bromo, cloro, por ejemplo, los que Leía por ahí ignífugos, y tenemos estos cromo metales. hexavalente, que eso salió en una película, ¿verdad? Sí. Que producía un cáncer tremendo, digamos. Claro, hay distintas formas de estos metales y dependiendo de la forma química en que estén, pueden ser más tóxicos o peligrosos que otros. Ya. Pero de todas maneras son tóxicos per se, entonces se tienen que manejar. Si es plomo, si es cadmio, si es cromo, perdón, tienen que manejarse como materiales peligrosos. Y los valiosos, digamos. hablábamos del oro, la plata, el platino. El platino, el estaño puede ser también. Hay mucho cobre, Ya. inclusive todavía, en estas tarjetas. Yo creo que si pulverizamos la tarjeta, tenemos un polvo rico en cobre y Ya. otros metales. Entonces, eso da la posibilidad de generar esta minería urbana de la que hablábamos en un principio. O sea, la ley REP lo que está haciendo es reducir un poquito los riesgos, ¿cierto? Dando un marco regulatorio interesante y a la vez promoviendo el reciclaje, porque sabe que hay mucho valor en esos metales que están ahí, que no va a haber que ir a la actividad minera a extraerlos de nuevo, lo que reduce un impacto ambiental importante, Claro. y los dejamos aprovechándose en esta economía circular. ¿Y hay empresas suficientes como para, por ejemplo, abarcar un mayor porcentaje que este 3% que se recicla y poder aumentar el valor de esto en base a mayor cantidad de empresas que los traten? Bueno, el desafío es ese, ¿no? El marco regulatorio de la ley REP es tremendamente importante en el sentido de cuando aparezca el reglamento para este residuo en particular, les va a decir usted tiene un par de años para ponerse al día, digamos, Ya. de lo que es sus materiales eléctricos y electrónicos que ponen en el mercado. Distintas formas, un seguimiento, ¿cierto? Ajá. A lo mejor una etiqueta de, como conversábamos antes, de reparabilidad, distintas estrategias que se pueden seguir. Pero, terminado el segundo año, empieza usted a cumplir con el reglamento. Es decir, el primer año usted me tiene que recuperar o reciclar un porcentaje de su residuo, un 3%, hasta llegar a un 45% a los 10 años, digamos. Ajá. Entonces, tenemos todavía un tiempo para que todas estas iniciativas, que son muchas las que hay en Chile, pensando en que viene un negocio interesante también asociado al reciclaje de estos RAE, para ponernos un poquito al día de las tecnologías, de la gestión, de los puntos limpios, ¿cierto? Claro. De las iniciativas, del seguimiento de estos materiales. Bueno, siempre en medio ambiente la gente que no sabe este tema, siempre hay un principio de gradualismo que permite ir adaptándose a poco para que funcione como sistema económico de recuperación. No se puede hacer de un día para otro un cambio, como pasó en la década del 80, que les saquen las micro amarillas, pero nos quedamos sin transporte. Entonces tiene que haber un cambio gradual y esto no es la excepción. Exactamente. Bueno, y en este sentido, ¿qué iniciativas o proyectos destacados existen actualmente en el país para fomentar el reciclaje? Bueno, la verdad que... De partida, ¿hay proyectos? Hay muchísimos, Ya. ¿no? Uno parte con la ley REP y esperamos un reglamento pronto, de todas maneras.
Pero en lo que se está haciendo, por ejemplo, en la Universidad Católica, en el Campo San Joaquín, tenemos un punto limpio enorme, donde hay una habitación enorme para residuos eléctricos y electrónicos, digamos. ¿Eso para que los estudiantes los lleven? Los estudiantes, los funcionarios, los que trabajan en la universidad, los que traen de la casa. O sea, no solamente lo que se consume ahí dentro del campus, sino que también que traigan de sus casas. Claro, la idea es que si alguien quiere botar su celular, su impresora o cualquier cosa, tenga un lugar cercano donde poder disponerlo. Y una vez que está copiado, ahí es mucho más fácil para las empresas que los quieren valorizar. Claro. Decir, bueno, ahora sí tengo una cantidad interesante, me lo llevo o simplemente lo transporto a un punto donde ya hay una planta de reciclaje. Así que iniciativas hay montones de las empresas que ponen estos materiales en el mercado, estos artefactos eléctricos y electrónicos, de la gente que es loca por el reciclaje, ¿no? De los puntos limpios, los municipios, o sea, todos se están preparando y eso es un muy buen indicador para cuando el reglamento esté, puedan generar valor de estos residuos. O sea, la idea es buscar lugares donde haya mucha gente para que lleve desde sus casas estos artefactos, ¿verdad?, para evitar que haya demasiados puntos, comillas, limpios y que las empresas tengan que recorrer, porque en el fondo al hacer este recorrido, es cierto, es un costo para la empresa, pero también es una inyección de material de combustibles por los camiones, ¿verdad?, a la atmósfera. Entonces, mientras menos trayecto haya entre el punto de transformación, de valorización y el lugar de acopio, es mejor para el medio ambiente. Sí, hay un tema siempre de logística, ¿no? Y asociado al transporte está la huella de carbono, las emisiones de los camiones que hacen el transporte, ojalá sean lo mínimo posible. Cuando eso todo está integrado, tenemos un sistema que funciona bastante bien. Así que, buenas noticias, hay muchas iniciativas, nos estamos preparando, esperamos el reglamento. ¿Y cuándo se estima que termine ese reglamento? ¿Para que esté listo? Es una buena pregunta, la verdad que... ¿2026, 2027, no me atrevería. 2030? Pero desde la academia tratamos de impulsar a que estas iniciativas se coloquen, o sea, que se haga lo antes posible y que se haga, en términos realistas, que se haga bien en el fondo. Que se haga bien, que existan todos los componentes justamente para una gestión adecuada, desde donde se produce la generación, el tipo que lleva el televisor al punto limpio, que exista quien lo transporta de manera optimizada, que exista quien lo toma y lo separe y valorice los elementos constitutivos, que se crea ahí ese ciclo o economía circular. Si alguno de esos elementos falta, mejor nos esperamos otro poquito, ¿no? Exactamente. Bueno, queremos agradecerte, César, académico de la Universidad Católica, que es especialista en este tipo de materias, por este interesante tema y que muchas veces por la vorágine de la vida en la ciudad, ¿verdad?, nos olvidamos que tenemos en la mano por lo menos un par de dispositivos, porque ya nadie ve televisión en su casa sin que tenga el celular al lado. Así que por lo menos hay dos aparatos ahí en la cercanía, así que para tenerlo presente, nuevamente, César, te agradecemos esta interesante conversación. Muchas gracias por la invitación. Para generar justamente conciencia en beneficio de nuestro medio ambiente. Que esté muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias.